Buen día, amigos. Estamos hoy aquí con un computador que tiene un problema de encendido, es decir, no hace nada al momento de pulsar el botón de encendido, completamente muerto. Notamos, ya hicimos una previa revisión y notamos que el cargador se bloquea cuando se conecta. Eso nos suena a un corto, entonces vamos a hacer la prueba precisamente. Vamos a medir el voltaje del cargador para descartar que sea un daño en el cargador. Y observamos cómo tiene los 20 voltios, 19.99 correctamente. Pero al momento de conectarlo a la placa, es un Aspir 7 este computador, ¿sí? Entonces al conectarlo a la placa, como vemos acá, muy bien, conectado, y medimos el voltaje en la entrada y observamos que el voltaje ha caído o está en cero, murió totalmente, 0.40. De hecho desconectamos y observamos de nuevo el voltaje en la fuente, en el cargador, y tenemos efectivamente el voltaje bloqueado. No significa que el cargador se dañó. Recuerden que esto pasa por protección. Cuando hay cortos en la placa, los cargadores se bloquean. Simplemente lo que hago es desconectar y volver a conectar, y ya inmediatamente se vuelve a restaurar el voltaje, como lo ven allí. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Bueno, debemos hacer seguimiento al circuito de la entrada de energía, para lo cual nosotros vamos a observar acá en el microscopio el nombre del conector eh, de de carga, por supuesto, de esta placa. Es un conector que vemos aquí, tiene tres colores rojos, tres colores negros. Los rojos son los positivos, los negros son los negativos. Y lo que vamos a hacer primero que nada es descartar que, pues, medir continuidad con el multímetro, a revisar si hay corto en la línea positiva con la negativa. Eso es lo que vamos a observar ahorita. Y como observamos, mira, estamos colocando en los tres positivos los rojos y los tres negativos los negros, y no tenemos todavía continuidad. Ya, miremos bien aquí. No hay continuidad, ninguno de los tres con ninguno de los tres de la izquierda. Los tres de la izquierda, perdón, son positivos, los tres de la derecha son negativos, no está pitando. Al parecer, en un principio no vemos un corto, pero esto no termina aquí, tenemos que continuar con la revisión. Para lo cual ya tenemos aquí el esquema de esta placa. Repito que es un Acer Aspir 7. Y por acá tenemos el Board Viewer, que nos va a enseñar, pues es como el plano, ¿no? La ubicación exacta de los componentes. Entonces por acá nosotros vamos a observar, o vamos a tratar de buscar en este esquema, el nombre del conector, que en este caso era un PJP10. PJP101. Ese es el nombre que vamos a buscar aquí en el esquema. PJP101. Y vamos a buscar hasta que nos aparezca el esquema para seguir con el nombre de la línea. Como pueden ver, aquí vemos en el esquema el conector, vemos tres bobinas, ¿verdad? La corriente debe fluir por allí, pero está ocurriendo algo. En las bobinas no creo que sea el problema. Por las bobinas simplemente debe pasar la corriente. Vamos a hacer seguimiento a esta línea, que es a donde va la línea después de aquí. La línea se llama 19V-VIN. La voy a copiar, la voy a pegar en el esquema y vamos a seguir el camino de la corriente hasta un punto clave. En este caso, después, o en todos los portátiles que ustedes trabajen, siempre van a encontrar que la línea de 19-20 voltios va a pasar primero que nada por dos transistores. Siempre es clave revisar estos transistores a ver en qué estado están. Por lo tanto, observamos que se llaman PQB11, PQB12. Gracias al Board Viewer podemos ubicar esos elementos por acá donde dice lista de partes. Yo simplemente voy a buscar el PQB11
y el PQV12, PQV11, PQV11, por acá lo tengo, y esto nos da un buen indicio de dónde está. Simplemente lo que vamos es a ubicarlo en la placa, voltear la placa en esa posición, alejamos por acá para verlo mejor, ya sé. Entonces por acá vamos a tener nuestro transistor PQV11. Vamos a ubicarlo aquí en el esquema, ya yo lo ubiqué gracias a ese plano, y por aquí vamos a ver el nombre. De hecho aquí está, lo pueden ver, PQV11, tal cual como se llamaba en el esquema. Este viene siendo este transistor. Vamos a proceder a medirlo. Recuerden que un transistor se mide, una de las medidas que se le hace en la escala de continuidad para revisar o descartar que no esté en corto, para lo cual vamos a realizar aquí la medida de continuidad entre drain y source y entre drain y gate. En este caso sería drain y gate. Tenemos una continuidad por acá, perdón, este sería drain y source. Tenemos continuidad, al parecer está en corto, ¿no? Vamos a seguir midiendo entre gate, la patica que estoy midiendo en la izquierda, la pata número 4. Recuerden, 1, 2, 3, 4 viene siendo el gate. Con el drain no me está dando continuidad, perfecto. Y entre source, que es la que estoy moviendo en este momento, y gate tampoco tengo continuidad, por lo tanto tengo un sospechoso porque entre drain y source sí tengo continuidad. Bien, muy bien. Pero esto no nos dice nada, o sea, ese consumo, ¿verdad? Esa caída del cargador no indica, es una caída a tierra, o sea, la corriente se está yendo a tierra porque por eso se está bloqueando el cargador. De hecho, vamos a probarlo. Yo voy a trabajar ahora con la fuente de poder y la voy a ajustar, o de hecho ya está en 19 voltios, 4 amperios, ¿verdad? Y que es más o menos lo que da el cargador de un portátil, solo que este no se va a bloquear. En el caso de haber un corto, yo enciendo acá y automáticamente cuando haya un corto, es decir, cuando yo, imaginen que yo estoy tocando estas dos puntas, que son la salida de energía de esta fuente, miren lo que pasa en la pantalla. Como ven, el amperaje se sube hasta el máximo que yo configuré y el voltaje se cae. Eso mismo va a pasar al yo energizar la placa, si es que hay un corto. Vamos a ver, repito, vamos a confirmar que hay un corto. Entonces yo conecto la placa, si se fijan voy a quitar acá para que ustedes vean lo que voy a hacer. Conecto el negativo por aquí y el positivo. Volteé la placa porque se me olvidó desconectar esto, qué pena. El positivo, como es tan grande, pues es un caimán, no lo voy a conectar directamente con el caimán, sino que voy a aprovechar la punta del multímetro y la voy a conectar allí. Como ven, hago esta conexión, por lo tanto la punta roja viene siendo ahora la fuente de energía. Ahora aquí ya tengo 19 voltios configurados a 4 amperios, la placa encendida. Voy a apagarla de nuevo, voy a colocarla en el punto, ¿en dónde? En el punto positivo del conector. De hecho, esto que se ve aquí como una chispa, como algo ya defectuoso, es porque la primera vez que lo conecté para hacer la prueba era tan fuerte el corto que inmediatamente se generó una chispa. Si se dan cuenta, por eso tuve la precaución de apagar la fuente para que después que conecte sea que prenda y así no se forma esa chispa allí. Esa chispa no daña nada, así digamos, pero va generando una pues coria negra alrededor de los componentes y no quiero hacerlo más. Entonces, si se fijan, voy a darle encendido
observamos cómo la fuente se va a 4 amperios. Mire, a lo que la suelto se baja o se cae otra vez a 0. Miren la chispa que hablo. Ahí vieron la chispa que hablo. No lo voy a volver a hacer para que no siga apareciendo eso negro. Por eso prefiero conectar con la fuente apagada. Como ven aquí, este también es positivo. Lo voy a hacer aquí para que vean que no se genera la chispa. Fuente apagada. Perdón, toco, enciendo y ahí ya no se genera chispa. Pero sí observamos que el voltaje se cae a 2 voltios y la corriente se eleva a 4 amperios. Eso indica un corto. Necesariamente hay un corto, ¿bien? Muy bien. Lo extraño es que la medición que acabo de hacer, que al medir entre el positivo y el negativo del conector, no nos marca continuidad. Bueno, pero vamos a continuar. Volvemos al transistor que estaba midiendo. Ya eso es una sospecha, pero el transistor que yo estaba midiendo está dando continuidad entre drain y source. Entre drain y source, en el paso de corriente. No hay, esos transistores, si se pueden dar cuenta ustedes acá, no tienen ningún tipo de conexión a tierra. Solo, si se dan cuenta, las conexiones son a un integrado. Por acá está. Estos son los dos transistores, repito, el PQV11 y el PQV12. El que acabo de medir fue el PQV11 y simplemente está directo, está pasando la corriente o está dejando pasar la corriente entre la patica que dice aquí número 5 y entre la 1, 2 y 3. Está haciendo lo que normalmente él hace cuando el equipo está encendido. De alguna forma está directo, puede estar activo. Pero si se dan cuenta, estos transistores no tienen ningún tipo de conexión a tierra, por lo tanto no puedo decir que el corto que está teniendo ahorita la placa es debido a este transistor. Lo que sí está pasando, vamos a observar el siguiente, vamos a medirlo, que es el PQV12, viene siendo este, pequeñito de aquí me parece, sí, PQV12. Vamos a colocar acá, PQV12, vamos a medirlo, a ver si de pronto está igual que el anterior. Y observamos que no, este no tiene continuidad ni entre source y drain, ni entre gate y drain. Recuerden que el gate siempre es el que está solito, el source siempre van a ser los azules, los tres que están al lado del puntico, después el puntico, los primeros tres, el cuarto el que está solo el gate y los que están del otro lado son drain. Cualquiera que yo toque me sirve como drain, cualquiera que yo toque me sirve como source, pero no tengo continuidad ni aquí, ni aquí, ni aquí en las tres combinaciones del transistor, por lo tanto este no está en corto. Entonces ya les voy a decir qué es lo que está pasando. ¿Por qué no hay corto en la entrada, en el conector de entrada? Bueno, porque este transistor que está aquí me está aislando el circuito cuando está en frío, cuando está desconectado de la fuente. Es ahí donde uno mide continuidad. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, en el esquema el circuito sigue hacia la derecha, hacia acá sigue, continúa el camino. Entonces, si yo mido voltaje, ¿verdad? O mido continuidad después de este transistor, ahí sí voy a obtener una medida de cortocircuito, ya se van a dar cuenta. O sea, el después de este transistor viene siendo aquí, mejor dicho. Estas cuatro paticas son drain. Esas cuatro paticas son estas cuatro paticas que están aquí. 1, 2, 3, 4, que tienen el número 5. O sea, yo lo que voy a hacer es colocar la punta de prueba roja allí, o sea, esta punta roja la voy a poner aquí. Simplemente voy a probar continuidad entre este punto, que es el después del transistor. Aquí tienen que haber 19 voltios. Ahorita no voy a medir voltaje, sino continuidad. Y fíjense cómo pita. ¿Eso qué indica? Que el voltaje de 19 voltios cuando yo energice se está yendo a tierra por algún corto que hay de aquí en adelante. Completamente seguro de que es de aquí en adelante, no de aquí hacia atrás. ¿Por qué? Porque estos transistores no tienen ningún contacto con tierra. Si los transistores estuvieran en contacto con tierra, diría yo, sí, se está llevando la corriente a tierra y el corto está en el transistor, pero no es eso lo que está pasando. ¿Bien?
Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? Revisar la línea de 19 voltios a ver qué pudiera estar en corto. Si nos basamos en el esquema, la línea de 19 voltios viene de aquí en adelante, ¿verdad? Copiamos y pegamos ese valor. Eso nos va a llevar a todos los sitios donde van a llegar los 19 voltios. Vamos a ver. Bueno, observamos un pequeño detalle, que son muchos los sitios a los que llega esa línea de 19 voltios. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, si se fijan aquí arriba dice 44. Entonces eso me va a llevar mucho tiempo porque cada sitio tiene una serie de componentes en paralelo y cada componente sospechoso. Como ven acá, condensadores, em, condensadores hay por montones. Cada página o cada uno de ellos tiene varios condensadores en paralelo, como esta que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Aparte de eso está por allí un integrado. Entonces yo diría que hay como unos más de 100 componentes. Multiplicamos 44 por 4 más o menos. Yo creo que serían 160 componentes que pueden ser sospechosos porque están en paralelo, o sea, van a diferentes partes de la placa. Y hagamos un ejemplo, midamos uno solo de ellos para que ustedes vean que sí se encuentra o sí me va a marcar como si estuviera en corto. Por ejemplo, yo quisiera ver esta línea de 19 voltios tiene un condensador que se llama PCM20. Yo voy a ubicar el PCM20 aquí en el plano de este board view. PCM20, por acá lo tengo. Entonces lo ubico y me está ubicando un pequeño condensador en una parte de la placa. Vamos a ver por aquí, lo voy a ubicar. Yo estoy haciendo una revisión rápida, por lo tanto no voy a perder mucho tiempo. Miren, aquí tengo este PCM20, viene siendo este, si se fijan, aquí está, al lado justamente de un transistor. Pero bueno, lo que quiero que ustedes observen es cómo si se encuentra en corto este componente aquí. Miramos el multímetro, escala de continuidad y revisamos continuidad. Fíjense cómo si se encuentra en corto. Por lo tanto, este también sería uno de los sospechosos. Recuerden que agarré uno al azar de todos los que hay para que ustedes vean que son muchos y todos están en paralelo. Puedo agarrar cualquier otro al azar para terminar de comprobar. Sigo aquí en la página, sigo por acá. Sigo buscando. Vamos a ver por acá de pronto. Este se llama PC1105. Está en otro, debe estar en otro lado diferente. Pero se llama PC1105. Todos son sospechosos, pero estoy agarrando componentes al azar para que ustedes vean que al ser parte de la línea de 19 voltios, también va a estar en corto. O sea, va a marcar corto, aunque él no sea específicamente el que esté en corto. En este caso tenemos el PC1105. PC1105, lo buscamos por acá. PC1105, por aquí lo tengo. Lo ubicamos. Me alejo para ver en qué lugar está. Y ya lo tengo. En este caso viene siendo un componente que voy a acercarme un poquito más para diferenciarlo. Está por acá. Parece. Ya, un segundo. Ok, creo que ya lo tengo. Viene siendo este componente, lo estoy ubicando con el plano. Por acá tengo un componente. Este que está aquí. Me parece que precisamente este que está aquí. Vamos a medirlo. Multímetro, escala continuidad. Observamos.
que sí efectivamente está en corto. Ahí lo vemos, efectivamente está en corto. Tal cual como todos los que estén, inclusive este otro también debe estar en corto porque se ve a simple vista que está en paralelo con él. Entonces, al estar la línea en corto de 19 voltios, todos van a estar en cortos. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros de alguna forma encontrar ese corto entre tantos? Porque, o sea, son muchos sospechosos. Pues nosotros lo que debemos hacer es energizar la placa y determinar cuál se calienta. Esa es una de las formas claves para encontrar cuál es el daño de la placa. Entonces, eso siempre va a tomar tiempo. Yo voy a energizarla y voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Para hasta donde encuentre, pero más o menos les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces yo enciendo la fuente, conecto a cualquier negativo, voy a eh, colocar el cable, voy a volver a anular el multímetro en este momento, lo apago de hecho y voy a sacarle los cables porque voy a colocar el rojo acá, de manera que de nuevo el rojo me va a servir como inyección de voltaje, en este caso 19 voltios 4 amperios. Recuerden que tengo la fuente apagada, ahorita la voy a encender. Entonces lo que voy a hacer es colocar la punta en algún lugar clave para la entrada de energía y voy a observar que calienta. Bien, entonces vamos a ver, hago una conexión aquí en el en la misma en el mismo conector y de la misma forma que lo hice hace rato, conecto, enciendo y empiezo a palpar partes de la placa a ver dónde consigo algo que caliente, ¿no? Entonces tocamos, observamos, podemos hacer lo mismo por detrás de la placa, ¿cierto? Voy a empezar de pronto por donde están los transistores sospechosos. Bueno, yo dije que uno era sospechoso, vamos a ver, aunque les dije que no era probable porque el transistor, si se va corto, si el transistor se va corto, tendríamos que, él tendría que irse a tierra, o sea, tendría que tener una conexión con tierra y no la tiene. Bien, entonces, vamos a ver. De todas maneras voy a hacerlo. Muy bien. Entonces, empiezo, vuelvo otra vez, apago la fuente, hago la conexión aquí a positivo y empiezo vuelvo a encender. Como ven, de nuevo se va corto. Empiezo a tocar y sí, efectivamente se está calentando un transistor efectivamente. Vamos a observarlo, analizarlo. De hecho, lo voy a poner aquí. Voy a hacer la conexión por acá. Y podemos observar aquí cómo, bueno, para que ustedes miren cómo calienta el transistor, yo voy a conectar al multímetro una termocupla, que es como un sensor de temperatura. Él nos va a marcar la cantidad de grados centígrados a la cual él está calentando. Entonces, al momento de energizar, vamos a energizar. Muy bien. Energizamos aquí. Vemos cómo se va corto y observamos la cantidad de grados centígrados que está subiendo el transistor que yo toqué
Ahí vemos 37, 40, 50. Muy bien. Con que suba 50 ya es suficiente para yo darme cuenta que está calentando. Muy bien, les digo lo siguiente. Resulta que el transistor se está calentando, pero no hay conexión a tierra. ¿Qué es lo que está pasando con ese transistor? Bueno, volvamos aquí al esquema del transistor. Volvamos al esquema del transistor. Recuerden que el transistor se llama PQB12. Vamos a escribirlo acá. PQB12. Entonces, les voy a decir por qué se calienta y no está en corto el transistor. Lo que está ocurriendo es que al yo energizar la placa con una fuente que no se bloquea, como es la fuente de laboratorio, la que estoy usando, la corriente sí circula, porque no se cae, porque no se bloquea, y él no está hecho para que tanta corriente pase a través de él. Entonces, por lo cual se calienta. Seguramente eso fue lo que dañó el primer transistor. Yo podría decir que el primer transistor sí se dañó porque está en corto. Si ustedes recuerdan, el segundo transistor que acaba de medir no estaba dando corto, pero se calienta. Entonces es extraño, pareciera que estuviera dañado. Pareciera, uno siempre piensa que de pronto todo lo que calienta está dañado y resulta que no. Este transistor que están viendo en pantalla llamado PQB12 se está calentando solo porque la corriente está pasando a través de él, ¿sí? El de al lado también se calienta un poco, pues, al momento de tocarlo me di cuenta, pero sobre todo este se está calentando porque debe ser que su potencia, su capacidad de corriente no está hecha para superar cierto límite y lo está haciendo. No significa que esté dañado. Sé que no está dañado, no está en corto porque si ustedes ven, observan a los alrededores del esquema, las conexiones del transistor no tienen ningún tipo de conexión a tierra, como para decir que la corriente se está yendo a través de él. Otra cosa que les voy a demostrar, que al momento de yo energizar la placa después del transistor, él ya no se va a calentar. Y obviamente nos va a seguir marcando corto. Si fuera que estuviera en corto el transistor, él se seguiría calentando porque la corriente igual se fugaría a tierra. Así yo los ponga donde está aquí el número 5, o sea, donde está el drain, donde está la salida ya de energía de ese transistor. Si yo pongo la energía a partir de allí, inyecto la energía a partir de allí, obviamente el transistor debería calentarse si es que está en corto. Pero como no está en corto, no debería calentarse y se los voy a demostrar. Muy bien, yo voy a entonces a energizar el transistor desde el drain, o sea, desde este punto en adelante, para que ustedes vean cómo no se va a calentar. Entonces enciendo aquí la luz. Recuerden que debo apagar la fuente para que no se genere chispa. Y voy a colocar la termocupla y voy a colocar la energía, ¿verdad? La energía, bueno, voy a colocar la termocupla. Enciendo, si se dan cuenta, de una vez se va corto, se cae el voltaje, pero voy a hacer la medición de calor y si se fijan, no, ¿verdad? No se está subiendo la temperatura, pues digamos, subió algo a 28, pero fíjense cómo ese rato subió a 50. De hecho, creo que ese 28 porque estoy tocando la termocupla muy cerca y está agarrando el calor de mis dedos. Voy a agarrarlo un poquito más de lejos. Y bueno, no bajó de 28, pero no, fíjense aquí. El calor de hecho está bajando, ya se dieron cuenta, 27. Bueno, ¿qué quiere decir? Lo que les decía, lo que les venía diciendo. El transistor se está calentando porque la energía está pasando a través de él y en una cantidad muy elevada, o sea, la corriente se está yendo al máximo y él está recibiendo toda la energía al máximo. No quiere decir que esté dañado porque él, según el esquema, no puede llevar la corriente a tierra. Él no es capaz de llevar la corriente a tierra porque no tiene ninguna conexión a tierra. Entonces, él no es el del problema. Solo se calienta porque la corriente pasa a través de él y él no está hecho para recibir tanta cantidad de corriente. Claro, eso los puede dañar más adelante, sí, claro. Por eso es que los cargadores de los computadores traen esa protección, se bloquean para no dañar otros componentes debido a un corto. Precisamente este que me está marcando continuidad entre drain y sur puede estar dañado, aunque
es un fallo ya que se puede reparar más adelante cambiándolo. Pero por ahora necesitamos encontrar el origen del corto. Es cambiar este MOSFET que está aquí atrás, este transistor, no nos va a solucionar el problema. Ni cambiar este tampoco, porque calienta, repito, pero no es porque esté en corto, es porque está pasando mucha cantidad de corriente por el corto que hay más adelante. Nos dimos cuenta que al energizar después de él, o sea, justo en esta pata, ya él no se calienta. Muy bien. Entonces, obviamente la corriente sigue su camino y tiene muchos sitios a donde llega. Entonces tengo que seguir buscando a ver qué consigo que caliente. Entonces vuelvo a energizar. En este momento yo voy a energizar es desde aquí, desde esta resistencia. Si ustedes se fijan, es una resistencia que tiene una patica bastante grande. Entonces yo voy a colocar la punta aquí para energizar. Si se dan cuenta ahorita a lo que encienda. Repito, puedo energizar desde aquí, puedo energizar desde aquí, puedo energizar desde el principio, pero bueno, como voy a revisar este lado de la placa, es conveniente de pronto hacerlo desde aquí mismo. Entonces ahorita lo que voy a hacer, recuerden que la punta de prueba roja está conectada por aquí con la punta del multímetro o la del caimán, que es la salida, y la del multímetro están unidas de manera que la punta que estoy tocando, esta resistencia, que es la resistencia que está siempre después, en toda placa, está siempre después de los dos transistores. Toda placa, sea la marca que sea, siempre vamos a encontrar dos MOSFET, o sea, dos transistores, y una resistencia al final, y por ahí pasan siempre los 19 voltios. Entonces los 19 voltios que yo estoy metiendo aquí van a circular por allí, y lo que esté en corto se va a calentar. Entonces vamos a observar qué calienta. Pues con la mano estoy haciendo esta prueba. Eh, Energizo. Vemos cómo inmediatamente la fuente se va a la máximo del amperaje y el voltaje se cae, sigue el corto. Empiezo a tocar por acá. Minimizo aquí para que ustedes observen las mediciones que yo estoy haciendo, pero ya con la mano. A ver dónde consigo algo que caliente. Consigo algo que caliente. Vale la pena soltar por ratos y volver a no dejarlo pegado, porque como ya saben hay componentes que se pueden dañar si duro mucho tiempo conectada la fuente con el corto. Entonces vuelvo a apagar, vuelvo a tocar y vuelvo a encender. Y sigo tocando, tocando. Muy bien, por acá encontré un componente que calienta un poquito, no mucho, pero con un poco que caliente ya es suficiente como para sospechar de él. Entonces vamos a ver por acá. Entonces vamos a ver, vamos a acercarlo al microscopio y verlo de cerca. Por acá tenemos, son como unos condensadores. Vamos a usar la termocupla y ver si sube la temperatura. Así suba poquito, suba mucho, es un aumento considerable que podemos nosotros revisar. La termocupla la tengo por acá. Entonces recuerden que la tengo, miren, vamos a medir antes de conectar para que vean qué temperatura me marca antes de conectar. Y pues yo sentí que calentaba un poco. Si se fijan, ahorita no tengo conectada la energía y solo marca 23 grados centígrados. Vamos a ver. 23, 24. Pero no tenemos ningún aumento porque obviamente está apagado, desconectado. Entonces recuerden que voy a apagar la fuente. Voy a conectar la energía en la resistencia que conecté hace rato. Voy a energizar la fuente y voy a medir la temperatura de esta área y miramos a ver si sube. Si se fijan, 29, 30, 31, 32, 33, efectivamente se está calentando. 39, por acá sí son sospechosos. Muy bien. Sí, efectivamente, eso que se sintió allí, el calor que subía un poquito, sí significa que puede haber un corto. Yo voy a volver a hacer la medida para ver o descartar cuál de esos 4 condensadores sería
digamos, el sospechoso. A veces uno por simple vista puede observar, yo observo de pronto que este condensador está aquí, se ve como un poquito diferente a los demás, de pronto está más oscuro, de pronto las soldaduras se ven algo raras, ¿sí? Entonces puede ser que producto del calor del corto se haya alterado un poco, vamos a ver. De todas maneras yo voy a medirlo de nuevo y vamos a observar cuál de los cuatro mantiene más alta la temperatura. Vamos a ver. Vuelvo a conectar aquí la resistencia, energizo, prendo la luz aquí para que ustedes observen y vamos a ver aquí, tengo 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, si lo paso a este, se baja más bien, se baja, ok, vieron que se baja, paso a este, se sube, paso a este, se baja, paso a este, se baja, paso a este, se baja, vuelvo a este, se sube, solo que se apagó la pantalla aquí, pero sí, se sube. Entonces, bueno, ahí ya lo vieron. El sospechoso, el de los cuatro, viene siendo este integrado que está aquí. Vamos a proceder a retirarlo y medirlo afuera y revisar si ya el circuito ha dejado de estar en corto. Entonces, para eso ya tenemos nuestro punta aquí de sonda de aire caliente. Debemos conectarla. Para el proceso de desoldado vamos a aplicar un poco de flux sobre el componente que queremos desoldar. Muy bien. Un poco de flux sobre el componente que queremos soldar. Y debemos encender la estación de calor. La estoy encendiendo ahorita en este momento. Una temperatura aproximada de 380 grados centígrados o un poquito más. Dependiendo de la estación es la temperatura que deben poner. Poco aire, sí. Y voy a extraer ese componente, ese condensador, para medirlo afuera a ver si efectivamente está en corto. Recuerden que si un condensador se mide afuera de la placa y sigue marcando continuidad. Bueno, eso fue algo que no hice. Mientras caliente la fuente lo voy a volver a hacer. O lo voy a hacer. Obviamente ese condensador tiene que marcar continuidad porque está en la línea que está en corto. Debe estar en la línea que está en corto. No lo llegué a hacer, como digamos, a comprobar, pero es lo más probable. Multímetro en escala de continuidad. Y mido. Miren cómo efectivamente si hay un corto en... Pues está marcando corto, todos los que están ahí van a marcar corto porque son de la misma línea, pero el que está calentando más es este. Por supuesto, no significa que los cuatro estén en corto. Recuerden que el calor es algo que se transfiere en los metales y si están tan cerca, pues algo marca, pero si se dieron cuenta, yo coloco la punta de la termocupla en cada uno de ellos y el calor siempre va a ser mayor en el que esté en corto. Por lo tanto, yo sospecho de este. Vamos a desoldarlo y miramos. Entonces, procedemos a desoldar. Lo sostengo para que no salga como quien dice volando. Ok, ahí ya salió. Muy bien, apago. Entonces, esperamos un segundo que pase el ruido de la fuente y que enfríe. Ya podemos continuar. Extrajimos el componente. Ese condensador que está allí, vamos a verificar si efectivamente él era el del corto, para lo cual necesito volver a poner mis puntas en continuidad, pues ya lo tenía. Multímetro, puntas
de aguja y medición. Vamos a ver si el condensador pita, efectivamente estaba en corto. Vamos a ver. Ya, es difícil medir cuando ya está suelto, pero ahí vamos a ver. Y se dieron cuenta que pita, ¿no? Pita. Tenemos ahí continuidad en un condensador que está suelto. Efectivamente está dañado, está en corto. Este era el corto que tenía la placa, pero debemos revisarla a ver si efectivamente ya se fue el corto que teníamos. Bueno, muy bien, efectivamente si un condensador o un componente que no debe pitar, no debe dar continuidad, nos da continuidad, nos pita, efectivamente está dañado, este condensador está en corto. Muy bien, vamos a ponerlo por acá en otro lado para tenerlo después como repuesto ya después. Bueno, como repuesto no, como ejemplo. Por supuesto, si ya no hay corto en la línea, solamente medimos las pistas donde estaba el condensador y ya no debe pitar. Oh, ¿qué está ocurriendo? Fíjense. Nos dio corto el condensador, o sea, efectivamente ese condensador estaba en corto. Nos dio corto la pista. ¿Qué tenemos acá? Bueno, que hay otro componente en corto. Como digamos, nos calentó un poco estos condensadores que estaban aquí, pues vamos a hacer la misma prueba que estábamos haciendo, a ver si sigue subiendo la temperatura. Esa es otra cosa, ¿no? En ese lugar, si ya el corto no está en ese lugar, ya no debe subir la temperatura. Eso es lo que voy a probar ahorita. Entonces recuerden que debo volver a poner la punta aquí para energizar. Vuelvo a encender la fuente. Que la desconecte hace un momento. Ahorita sí. Vuelvo a encender la fuente. Muy bien. 19 voltios, 4 amperios. Voy a volver entonces a colocar el multímetro en la escala de grados centígrados con la termocupla y vamos a verificar si esa zona donde quité el condensador se sigue calentando, porque entonces querría decir que seguimos teniendo un corto en alguno de esos otros condensadores y por ahí estaría el problema, pero vamos a ver. Entonces la fuente en este momento está apagada, recuerden que encendida aquí, apagada sería aquí. Entonces la tengo apagada, recuerden que la conexión siempre debe ser cuando está apagada. Entonces estoy colocando la punta en la misma resistencia con la que energicé hace rato. Al encenderla se van a dar cuenta como sigue el corto. A ver, sí, efectivamente sigue el corto, pero vamos a revisar si es alguno de estos condensadores. Y miren cómo la temperatura no asciende como ese rato que decía 29, 30, 33. Miren, se quedan 24. Efectivamente no hay corto más en este lugar. Entonces debo seguir revisando. Sí encontré un corto, pero hay más. Entonces voy a seguir con la prueba del dedo, de la mano. Vuelvo a apagar, vuelvo a conectar, vuelvo a encender. Vemos cómo sigue yendo a corto. Y bueno, sigo probando. Muy bien. Uy. Vamos a ver. Vamos a chequear por el otro lado. Por acá ya siento calor, pero vamos a ver qué exactamente está dando tanto calor. Vamos a ver. En este caso voy a energizar a través de otra bobina que está por aquí. O energizo también desde el principio, como ustedes ya se dieron cuenta. Aquí está el conector el conector de carga. Entonces conecto allí, pues se podrán dar cuenta que estoy conectando en el mismo. Aquí, muy bien. Muy bien, coloco acá, le doy encendido.
y sigo probando. Ven que está en corto la fuente. Estoy mirando. Uy, por aquí siento caliente y bastante. Muy bien. Entonces vamos a que ustedes miren exactamente qué se está calentando. Recuerden que ya encontré un condensador en corto, pero apago la fuente. Pero hay algo más. Entonces por acá fue lo que sentí. Uy, fíjense este integrado que está aquí. Este integrado está algo quemado. A simple vista se ve quemado. Ojo, vamos a revisar la temperatura con la termocupla. Energizo apagada. Le doy encendido. Prendo aquí, termocupla y viramos. 24, 25, 27, 29, 30, 31. Uy, sí. Este integrado está en corto. Muy bien, entonces ya identificado el componente que está en corto, vamos a proceder a retirarlo, a ver si ya se nos quita el corto de la placa y ya no se bloquea la fuente. Como les dije, pues toca cambiarlo, pero ya retirándolo vamos a observar si el corto ha sido eliminado de la fuente, para lo cual entonces lo ubicamos por acá. El componente era este. Le colocamos flux. Y procedemos a retirarlo con la estación de calor. Entonces esperamos que caliente un minutico y vamos a proceder a retirar este integrado, que es el integrado que genera los 3 voltios en la placa. Para los integrados importantes como el BIOS, el KBC, la memoria, bueno, hay muchos integrados que trabajan con esos 3 voltios. Vamos a ver aquí que no me quede tan incómodo. Bueno, ya un momento, un poquito más de aire. No le quiero poner mucho aire porque se me puede salir volando algún otro componente que esté bueno. Pero bueno, me tocó subirle un poquito porque está algo duro. Ahí salió. Bueno, ya salió el componente. Salió el componente. Vuelvo a esperar un minutico a que enfríe para poder seguir. Muy bien, entonces hemos retirado el corto de la fuente. Vamos a comprobarlo con una... bueno, lo podemos comprobar de dos formas. Una vendría siendo conectando el cargador nuevamente y verificar que ya no se bloquee, ¿no? Vamos a ver. La misma prueba que hice al inicio. Aquí tenemos entonces multímetro en escala de voltaje, 20 voltios. Conectamos aquí. Observamos cómo tiene 19 voltios para que ustedes vean la fuente está funcionando perfectamente. Y al conectarla, aquí tenemos este cable que no lo estamos usando. Al conectarla aquí, según esto ya no debería haber corto, por lo tanto ya no se debería bloquear. Entonces la conecto y mido. Bueno, ni siquiera lo voy a desconectar. Conectada voy a medir en los puntos donde medí hace rato, que fueron el positivo y el negativo, ¿verdad? Positivo y negativo. Y
Voilà. Efectivamente, se ha eliminado el corto de la fuente. 19.99 voltios, el voltaje sigue allí. De hecho, si se dieron cuenta hace rato al momento de quitarlo, ella seguía bloqueada, ahorita va a seguir con los 19 voltios. Ahí están los 19 voltios. Perfecto. Entonces la fuente ahora sí está trabajando bien porque no hay un corto. La otra forma de comprobarlo es con la fuente, la fuente de laboratorio, y pues que ya no se va a ir a corto ni se va a caer el voltaje. Eso lo podemos, ni va a generar un chispón, como hice ese rato, ¿no? No, ahí ya tengo, repito, configurada mi fuente de 19 voltios, 4 amperios. Voy a energizar el circuito con las puntas. En este caso hago lo mismo, vuelvo a conectar aquí, vuelvo a conectar aquí. Muy bien. Y vuelvo a colocar la punta de prueba roja allí. En este momento no se va a generar ningún chispón y simplemente la fuente no se va a ir a corto, no se va a caer el voltaje. Recuerden que cuando la fuente se enciende, el amperaje se va a cero porque obviamente no hay ningún tipo de consumo. Cuando yo conecte, se va a ir a corto. Si se va a ir a corto, se va a 4, que es lo máximo que yo le tengo configurado. Pero ahorita ya no va a pasar eso. Vamos a ver qué pasa al momento de conectar. Ahora. Entonces, conecto. Miren cómo, efectivamente. Ah, bueno, me faltó algo, qué pena. Conectar el cable negativo. Si se fijan aquí, lo estoy sacando un poquito. El cable negativo de la fuente, alguna parte de... No estoy haciendo trampa, ¿no? Cable negativo de la fuente, alguna parte negativo de la placa. Y ahora sí el positivo. Inyectar voltaje a través del conector. Entonces ahora sí, coloco. Si se fijaron, no hubo ningún tipo de chispón, nada. ¿Lo ven? Y el voltaje está presente. El voltaje está presente. De hecho, si se fijan, voy a hacer otra prueba más. Ya no me está generando ningún chispón, no se está subiendo el amperaje, no se está cayendo el voltaje, la fuente no se bloquea, o sea, definitivamente eliminé el corto. Sin embargo, voy a hacer una última prueba. Yo voy a conectar de nuevo. Voy a conectar de nuevo la fuente con el cargador, como lo están viendo aquí. Ya, aquí lo muestro en la cámara. Conexión de fuente con cargador. Y voy a revisar que haya voltaje en los MOSFET que yo estaba sospechando al principio. MOSFET que ya no se calientan. Me tengo la mano encima, ya no se calientan. Y voy a revisar que esos MOSFET mantienen el voltaje. Multímetro en escala de voltaje. Punta de prueba negra del multímetro en tierra. Y verifico, miren. Voltaje aquí, 19.99. Voltaje aquí, 19.99. Voltaje aquí, 19.99. Voltaje aquí, 19.50. Ya baja un poquito, pero sigue manteniéndose. Voltaje aquí, 19.5. La resistencia, o sea, eso que hice yo fue el camino de la corriente. Desde el conector ese que les mostré hace rato donde se inyecta el voltaje. Y ese es el camino. Por eso yo les digo, todos los portátiles tienen siempre esos dos MOSFET y esa resistencia. Miren cómo el voltaje sigue allí. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Se ha eliminado el corto de la fuente, ya la fuente, el cargador no se bloquea, pero obviamente sigo con un problema de encendido porque ese integrado que se dañó hay que cambiarlo. Entonces, la solución a este problema es conseguir la referencia, que la tengo por acá, comprarlo y reemplazarlo. Por acá tengo la referencia de este integrado. Del condensador no tanto, el condensador no es tan importante, digamos, para reemplazar. Por ser un condensador cerámico no es obligatorio reemplazarlo porque habían varios en paralelos allí
digamos, haciendo la misma función que él y no es obligatorio ponerlo. Pero el MOSFET, perdón, el integrado que quité de último, que por cierto lo tengo aquí, lo muestro al microscopio, el integrado quitado, aquí está. Miren bien defectuoso que quedó porque estaba calentándose mucho. Y bueno, la solución es conseguir este repuesto y soldarlo nuevamente para que nuestro equipo prenda ya y finalizar la reparación. Eso lo vamos a dejar para un próximo video cuando ya tengamos el repuesto. Mi nombre es Alejandro Duque, técnico reparador de computadores y celulares. No se olviden de suscribirse al canal y de estar pendiente de los próximos videos donde estaré enseñando otros tips de reparación de portátiles y de celulares. Muchas gracias, hasta luego.